El invierno había sido implacable, una temporada amarga e implacable que había cubierto el accidentado paisaje con un espeso manto blanco. La nieve caía desde antes del anochecer, no los suaves y pintorescos copos de las historias junto al fuego, sino de la clase que borraba los caminos y suavizaba el mundo, transformándolo en algo más tranquilo e infinitamente más peligroso. Era una nieve que consumía los monumentos y se tragaba el sonido, dejando solo el aullido del viento y el profundo y gélido silencio del lejano oeste a su paso. Y fue en ese vasto y blanco silencio que Mai Lin, una mujer china de 22 años, permaneció descalza junto a los árboles, con su tradicional Gyeongsum de color oscuro, en marcado contraste con la nieve interminable, ahora rígida por la escarcha. Una bufanda roja vibrante la ceñía firmemente al cuello. El único toque de color en un mundo monocromático, una frágil bandera contra la tormenta. Su aliento emanaba en frágiles y fugaces nubes, cada una un testimonio de la vida que aún ardía en su interior. Había caminado durante lo que le pareció una eternidad, hasta que la línea entre el miedo y el frío se desdibujó y se convirtió en un mismo rugido, un dolor punzante en la boca del estómago. El mundo se había convertido en una extensión blanca y vertiginosa, y las luces de una cabaña solitaria, inicialmente un faro de esperanza, ahora se difuminaban entre la tormenta como una promesa en la que no confiaba ni podía confiar. La esperanza era una moneda peligrosa en esta tierra, una que había aprendido a gastar con moderación. Pero la supervivencia era una necesidad más inmediata, un impulso primario que la impulsaba a avanzar, paso a paso agonizante, a través de la nieve cada vez más espesa. Cuando por fin llegó a la puerta de madera toscamente tallada de la cabaña, le temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar el puño para llamar. La madera estaba fría e inflexible bajo sus nudillos congelados. Susurró palabras que parecían más pequeñas que su vergüenza, una súplica desesperada que se tragó el viento. ¿Puedo dormir en su cabaña, señor? Hace un frío glacial afuera. No sabía si Mercy vivía tras esa puerta, o algo mucho más frío, algo que reflejara la escarcha penetrante que se le pegaba a los huesos. La puerta se abrió con un crujido, revelando a Ronan, un ranchero solitario de 30 años, alto y de hombros anchos. Su figura llenaba el umbral. Su abrigo estaba cubierto con una fina capa de nieve, evidencia de su reciente incursión en la tormenta. Y sus ojos, del color de un cielo invernal, reflejaban la cansada vigilancia de un hombre que había aprendido a esperar decepción y, a menudo, crueldad del mundo. En su apariencia, lentamente, la mirada fija en los dedos congelados que agarraban su gastado bulto, la forma en que se mantenía erguida como un palo, un pilar de tranquila dignidad, incluso mientras temblaba violentamente, un espíritu que el dolor implacable aún no había logrado romper por un largo momento de silencio. No dijo nada en absoluto. Los únicos sonidos, el crepitar del fuego dentro de la cabaña y el aullido triste del viento detrás de ella, una amenaza ansiosa por cumplirse. Y entonces, algo en el pecho de Ronan, un lugar que creía congelado desde hacía tiempo, se tensó. Se hizo a un lado sin decir palabra y abrió la puerta. Un simple gesto que decía mucho en la desolada naturaleza, sabiendo que en un lugar como este, la amabilidad nunca era gratuita. Dentro, la cabaña olía a humo de leña, hierbas secas y café molido, un aroma a vida y calidez que casi abrumaba mis sentidos, Lin. Se quedó justo al otro lado del umbral, vacilante, como si temiera que el mismo calor la acusara de algo, de ser una carga, de intrusa. Sus ojos, oscuros y expresivos, estaban bajos, sus hombros preparados para la negativa que aún medio esperaba, incluso después de que la pesada puerta se cerrara tras ella, aislando la tormenta. Ronan, hombre de pocas palabras, puso otro leño grueso en la chimenea de piedra.
Las llamas llamearon como sobresaltadas por la inesperada compañía, proyectando sombras danzantes que jugaban por la rústica habitación. Le ofreció una gruesa manta de lana. Colocándola con cuidado en un taburete cercano, en lugar de directamente en sus manos, en un silencioso reconocimiento de las distancias invisibles que eran sagradas entre desconocidos en esta tierra indómita. Lo aceptó con una ligera inclinación de cabeza y se sentó cerca de la chimenea. La áspera lana fue un grato consuelo contra su piel helada. Comenzó a descongelarse lentamente, y la sensación regresó a sus dedos entumecidos de manos y pies en una oleada de dolorosos hormigueos. A la tenue luz del fuego, fue plenamente consciente de que esta seguridad era tan frágil como un panel de hielo, un alivio temporal en un mundo que le había mostrado poca bondad. Mientras la nieve se espesaba contra los pequeños cristales de la ventana, amontonándose en montones cada vez más profundos, ambos, el ranchero solitario y el desconocido congelado, se preguntaban cuánto tiempo podría sobrevivir esta frágil paz, esta tregua tácita contra la tormenta. Por la mañana la tormenta no había amainado. De hecho, se había intensificado, sellando la cabaña en un mundo blanco. El pueblo, una pequeña comunidad insular a pocos kilómetros de distancia, ya había notado la inesperada visita de Ronan. En lugares donde el chisme era un pasatiempo y el juicio, moneda corriente, las noticias corrían más rápido que el caballo más seguro. Para cuando Ronan llegó al pueblo a buscar provisiones, con su caballo abriéndose paso con dificultad en la nieve profunda, la mirada del sheriff ya reflejaba una sospecha familiar e inoportuna. El sheriff Thompson, un hombre cuya autoridad era tan rígida como el suelo invernal, se apoyaba en el desgastado poste de la tienda, con una postura despreocupada. Pero su mirada nada de eso. Habló suavemente, en un tono que siempre era más amenazante que un grito, diciéndole a Ronan en términos inequívocos que la mujer china no pertenecía a ese lugar, que los problemas seguían a su especie como una sombra y que el pueblo sería un lugar más tranquilo y ordenado sin su presencia. Ronan escuchó sin discutir, con la mandíbula apretada, sabiendo que en un pueblo como este, el silencio podía ser su propia forma de resistencia, pero preguntándose, con creciente inquietud, cuánto tiempo resistiría ese silencio ante la creciente ola de prejuicios. Ma Lin sentía el frío del pueblo incluso desde el relativo refugio de la cabaña. Era algo palpable, un frío que nada tenía que ver con el invierno. Cuando se aventuraba al arroyo cercano a lavarse, con movimientos gráciles y pausados, las conversaciones entre las pocas mujeres con las que se topaba se interrumpían bruscamente, sustituidas por miradas hostiles y comentarios susurrados que sentía como piedras contra su espalda. Al pasar junto a la pequeña iglesia de campanario blanco en las afueras del asentamiento, las miradas la seguían desde detrás de las ventanas con cortinas, cada mirada una acusación silenciosa. Regresaba a la cabaña cada vez con la espalda erguida y la cabeza en alto, negándose a que vieran el temblor en sus manos. Barría la nieve recién caída de los escalones de la cabaña con silenciosa determinación. Preparaba comidas sencillas y nutritivas con lo poco que había, moviendo las manos con una eficiencia que denotaba una vida de penurias. Se negaba a parecer a alguien que necesitaba mendigar por el simple derecho a existir. Por la noche, después de retirar la escasa cena, se sentaba junto al fuego, con la luz parpadeante reflejando el intrincado bordado de su Chiang Som, y remendaba el abrigo desgastado de Ronan con puntadas cuidadosas y precisas. Él fingía no observar cómo sus manos se movían con gracia experta, un marcado contraste con sus propios dedos callosos y curtidos por el trabajo. Ambos eran plenamente conscientes de que la cercanía física dentro de la pequeña cabaña se estaba convirtiendo en algo más, algo mucho más peligroso que la tormenta invernal del exterior. Era una intimidad frágil, tejida a partir del silencio compartido,
y la comprensión tácita. Una noche, después de que otra feroz tormenta sellara el mundo más allá de la cabaña, en un silencio profundo y absoluto, Ronan dejó un bulto cuidadosamente envuelto en el borde de la sencilla cuna que servía de cama a mi pelusa. Dentro encontró un grueso vestido de lana, del color de un mar tempestuoso, suaves guantes de cuero y una cálida bufanda tejida a mano. La prenda aún conservaba el tenue y reconfortante aroma del almacén y más sutilmente el de él, de su cuidadosa y deliberada elección. Él se alejó sin decir palabra mientras ella los desenvolvía, como si temiera que la gratitud, expresada en voz alta, los avergonzara a ambos, que rompiera el delicado equilibrio que habían establecido. Maylen extendió la mano hacia la suave tela con dedos temblorosos, rozando el vestido como si fuera a desvanecerse bajo sus manos, un sueño del que temía despertar. Una sensación indescriptible, cálida y dolorosa, le oprimió el pecho. Más tarde esa noche, preparó una cafetera de café fuerte y le llevó una taza humeante donde él, sentado, limpiaba su rifle. La luz del fuego se reflejaba en el acero pulido. Se lo ofreció con una sonrisa tímida y luminosa que lo calentó más profundamente que el crepitar del fuego. Fue una sonrisa que llegó a sus ojos, arrugándoles las comisuras y borrando momentáneamente el cansancio que tan a menudo ensombrecía sus facciones. Por primera vez se sentaron juntos junto a la chimenea, con las rodillas casi rozándose, compartiendo la quietud de una manera que se sentía íntima en lugar de vacía. Era un silencio que invitaba a la curiosidad en lugar del miedo, una compañía reconfortante que ninguno de los dos esperaba encontrar. Afuera, la nieve se amontonaba cada vez más, borrando lenta e implacablemente el mundo que habían conocido. Y dentro de la pequeña y cálida cabaña, uno nuevo comenzaba a formarse. Fue en una de esas noches largas e interminables, con el viento aullando una canción solitaria afuera, que Ronan, con una incertidumbre casi infantil que parecía contradecir su rudo exterior, despejó un pequeño espacio en el suelo de tablones ásperos cerca de la mesa y le preguntó, en voz baja y vacilante, si quería bailar. No había música, solo el crujido del fuego y el ritmo de su propia respiración. Sus pesadas botas resonaban torpemente contra el suelo, sus pasos inseguros, un marcado contraste con la seguridad con la que se movía por el mundo exterior. Maylen rió suavemente, un sonido sorprendido y dolorosamente hermoso, como si la alegría misma la hubiera olvidado por un largo y triste instante, y luego, de repente, la hubiera recordado. Se movía con ligereza y gracia, a pesar del peso invisible de su pasado. Y cuando la giró demasiado rápido y casi tropezaron, la sujetó por la cintura, con un toque instintivo y cuidadoso, sus grandes manos delicadas contra la tela de su vestido. El tiempo pareció detenerse mientras permanecían allí, tan cerca que sentían la calidez de su aliento, con el corazón acelerado por una sensación que no podía identificar, una mirada alzada para encontrarse con la suya, una pregunta silenciosa en sus oscuras profundidades. Aunque se separaron un momento después, el espacio entre ellos cargado de una emoción tácita, ambos supieron que algo tierno e irrevocable se había dicho sin una sola palabra. La frágil paciencia del pueblo, ya agotada por la sospecha y los prejuicios, finalmente se quebró el día que se descubrió un robo. Un juego de herramientas valiosas, esenciales para sobrevivir en el crudo invierno, había desaparecido del cobertizo de un vecino y la sospecha, como un lobo hambriento, se abalanzó sobre Maylen, como si hubiera estado esperando precisamente esa oportunidad. El sheriff Thompson llegó a la cabaña, esta vez con un grupo de hombres de rostro adusto detrás, en voz baja pero con una acusación aguda, diciéndole a Ronan que la despidiera antes de que algo peor ocurriera, antes de que el pueblo tomara las riendas.
Milín permaneció en silencio a un lado, con el rostro sereno y sereno, lo que agudizaba aún más la injusticia de la situación. Ya estaba doblando sus escasas pertenencias, con movimientos pausados y resignados. Y cuando Ronan, con voz firme e inquebrantable, les dijo que se quedaría hasta que se supiera la verdad, la sonrisa del sheriff fue tenue y llena de advertencia. Esa noche, en las profundas y frías horas antes de que el amanecer suavizara la oscuridad, Maylin intentó irse. Salió de su catre, con su pequeño bulto apretado contra el pecho, creyendo que el amor, la frágil y floreciente emoción que sentía por el tranquilo ranchero, significaba empequeñecerse, significaba desaparecer para que otros pudieran respirar mejor. El frío le mordía la piel expuesta, pero no era nada comparado con el frío agudo y doloroso que sentía en el corazón. El viejo y familiar instinto que le decía que quedarse siempre había sido, y siempre sería, la decisión más peligrosa para una mujer como ella. Ronan la alcanzó en la puerta, con la fría corriente de aire arremolinándose a su alrededor. Su voz, al hablar, era áspera, un rugido. Una emoción desgarrada al preguntarle por qué creía que desaparecer era la única manera de mantener la paz, como si la sola idea de su partida lo hiriera profundamente. Ella respondió sin lágrimas, pues hacía mucho tiempo que había aprendido a sobrevivir sin ellas, diciéndole, con voz suave pero firme, que el mundo le había mostrado una y otra vez lo que les sucedía a las mujeres como ella cuando se quedaban donde no las querían. La simple y escueta verdad de sus palabras se instaló entre ellos, pesada y afilada, más hiriente que cualquier acusación. Ronan sintió que algo dentro de él, un muro que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón, se rompía. Entonces le tomó las manos, con una suavidad sorprendente, como si temiera que se desvaneciera en la nieve arremolinada si la agarraba con demasiada fuerza. Le prometió, no con voz alzada ni con una promesa grandilocuente y vacía, sino con una firme y serena determinación que ella percibía en su tacto, que la defendería. Descubriría la verdad, le dijo, aunque le costara el respeto del pueblo, aunque le costara todo lo que había construido para sí mismo en este rincón solitario del mundo. No luchaba con los puños en alto, ni con exigencias enérgicas y furiosas, sino con una paciencia silenciosa que se negaba a ceder. Escuchaba donde otros se apresuraban a acusar, observaba donde otros ya se habían alejado con juicio. Pasó días haciendo preguntas discretas, observando los sutiles cambios en el ánimo del pueblo, hasta que la verdad, como suele ocurrir, finalmente emergió a la clara y fría luz del día. El verdadero ladrón, un joven peón de campo desesperado por pagar una deuda de juego, quedó al descubierto por fin, con la vergüenza inundando su rostro al ver cómo la protección que esperaba del prejuicio colectivo del pueblo se desvanecía, dejándolo pequeño e inconfundiblemente humano. El sheriff Thompson tuvo poco que decir cuando la verdad salió a la luz. Su silencio fue más pesado y condenatorio que cualquier disculpa. La mirada del pueblo, antes tan acusatoria, se apartó de Maylin con un reconocimiento incómodo y avergonzado. No sabían cómo enfrentarse a esta mujer que había soportado el peso de su crueldad con una dignidad tan silenciosa y que aún se mantenía firme. Mientras Milín y Ronan regresaban juntos a la cabaña, bajo la nieve que caía suavemente, con pasos lentos y cercanos, ella sintió que algo en lo más profundo de su ser, un nudo de miedo y dolor que había cargado durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a aflojarse. No era una sensación de triunfo, ni la satisfacción intensa y fugaz de haber tenido razón. Era algo mucho más preciado, la silenciosa y profunda recuperación de una dignidad que una vez creyó que el mundo podía arrebatarle. La nieve le rozó los hombros con suavidad y por primera vez no la sintió como una carga, sino como un testigo suave y silencioso de su resiliencia. El amor llegó silenciosa e inevitablemente después de eso.
Se deslizó en sus días como la nieve fresca se posa sobre un paisaje familiar, suave y transformador, cambiándolo todo sin siquiera llamar la atención. Estaba en la forma en que él empezó a dejarle una taza de té caliente junto a la cama cada mañana, en la forma en que ella tarareaba una melodía suave y desconocida mientras cocinaba. Una melodía de una vida de la que él no sabía nada, pero que anhelaba comprender. Una noche junto al fuego, mientras las llamas susurraban y las sombras danzaban sobre las toscas paredes de la cabaña, Ronan finalmente pronunció las palabras que habían estado creciendo en su corazón. Su voz era baja y despreocupada, desprovista de su habitual aspereza. No estaba ofreciendo una gran confesión poética, sino una verdad simple y sin adornos que ya no podía cargar solo. Le contó que la cabaña, antaño su santuario solitario, ya no le parecía un refugio a menos que ella estuviera allí. Confesó que cada rincón parecía albergar el eco de su calidez, incluso cuando guardaba silencio, y que la idea de una vida sin ella, un regreso al silencio solitario que una vez definió su existencia, le resultaba más fría y desolada que cualquier invierno que hubiera conocido. Mai Lin no respondió con palabras. En cambio, se inclinó hacia él, en una respuesta silenciosa y elocuente, apoyando la cabeza en su ancho hombro, sus dedos encontrando los suyos como si siempre hubieran pertenecido allí. Y en esa cercanía suave y silenciosa sintió una sensación de ser visto, de ser comprendido, de una manera que lo dejó sin aliento, y una profunda paz se apoderó de su alma. Afuera, la tormenta finalmente comenzó a amainar. El viento acalló su aullido lastimero mientras la nieve caía más suavemente, como si el mundo mismo se hubiera detenido a escuchar a un amor que finalmente tuvo la valentía de quedarse. Su boda se celebró en pleno invierno, una ceremonia sencilla y silenciosa bajo un cielo pálido y silencioso. Mientras gruesos y esponjosos copos de nieve caían como tiernas bendiciones destinadas solo para ellos. Mai Lin llevaba el modesto vestido de lana que Ronan le había comprado, cuya tela azul oscuro se mecía suavemente con la suave brisa. Su largo cabello oscuro estaba trenzado con cariño. Cada intrincado mechón era un silencioso testimonio del largo y arduo camino que había recorrido para estar allí, completa y amada. Ronan estaba de pie junto a ella. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente al quitarse el sombrero desgastado, sin apartar la mirada de su rostro, como si el vasto mundo nevado se hubiera reducido a este único, frágil y perfecto momento. Pronunciaron sus votos sin palabras de grandeza ni prosa florida, pero de una devoción sencilla y sincera. Prometieron ser refugio el uno para el otro cuando las tormentas de la vida regresaran, elegirse el uno al otro una y otra vez, cuando el mundo se volviera cruel o frío. Juraron seguir adelante de la mano, incluso cuando el camino desapareciera bajo la nieve. Cuando se besaron, fue lento y reverente, un beso lleno de la certeza tácita de todo lo que habían soportado juntos y de todo lo que aún prometían proteger. Era el tipo de beso que solo comparten dos almas que ya han superado lo peor y saben, con una certeza inquebrantable, que siempre lo harán. La vida matrimonial no se desarrollaba en grandes gestos, sino en 1000 pequeños y radiantes momentos que parecían casi sagrados en su simplicidad. Había mañanas tranquilas en las que compartían café de la misma taza caliente, rozándose las manos, mientras la tenue luz invernal se filtraba por los pinos escarchados. Ronan a menudo extendía la mano y le tocaba los dedos con los suyos, como para asegurarse de que era real, de que el día no se la llevaría. Por las tardes cocinaban juntos en la pequeña y cálida cocina. Su risa, suave y alegre, resonaba por la cabaña cuando una capa de harina le caía sobre el abrigo. La estrechaba contra sí, hundiendo la cara en su cabello, solo para respirarla, como si la alegría misma fuera algo fugaz que pudiera desvanecerse si no la abrazaba con fuerza.
bailaban junto al fuego a menudo, ya no torpes ni vacilantes, sino lentos y sin prisa, como si la alegría misma fuera algo fugaz que pudiera desvanecerse si no la abrazaba con fuerza. Bailaban a menudo junto al fuego, ya no torpes ni vacilantes, sino lentos y pausados. Con la frente de él apoyada en la de ella, cada paso menos como un ensayo, y más como una silenciosa promesa de que esta calidez, este amor, era real y libremente elegido. En las noches, cuando el frío arreciaba y el mundo exterior estaba helado y quieto, se envolvían en una manta compartida y se sentaban juntos en el porche, observando la nieve caer en un silencio eterno y apacible. La cabeza de Maylin reposaba sobre su hombro mientras Ronan trazaba círculos suaves y perezosos en la palma de su mano. Ninguno necesitaba palabras para expresar lo que ambos sabían. Estaban a salvo. Estaban en casa. A veces, en un suave susurro que casi se lo llevaba el viento, ella le contaba que nunca había imaginado que una vida pudiera ser tan dulce, tan amable. Y él respondía no con palabras, sino besándole el pelo con una gratitud tan profunda que casi le dolía. El pueblo los observaba desde la distancia. Su hostilidad inicial daba paso lentamente a un respeto a regañadientes, y luego a una transformación silenciosa e incierta. Era como si aprendieran, a través de la simple e innegable evidencia de la vida en común de Ronan y Milin, que el amor, cuidado con paciencia y gracia, tenía el poder de suavizar incluso los inviernos más duros y los corazones más endurecidos años después, cuando aún nevaba. Sin pedir permiso, y con la cálida y constante luz de la cabaña aún brillando como un faro en la oscuridad, su historia fue recordada en el pueblo. No fue una historia de tiroteos ni de gloria, de héroes o villanos, sino por el simple y profundo acto de abrir una puerta en una noche gélida, y una decisión tomada con mano temblorosa, pero con un corazón valiente. Perduraba en la quietud de lo cotidiano, en la forma en que la luz de la ventana de la cabaña nunca se apagaba, por muy dura que fuera la tormenta invernal, en cómo siempre se veían dos sombras moviéndose juntas tras el cristal esmerilado, en cómo esa risa, clara y sincera, a veces se perdía en la nieve como una bendición. Y si escuchas con atención en una fría noche de invierno, si escuchas con atención, aún puedes oír su historia en el viento que se mueve entre los altos pinos. Susurra que el amor, el verdadero amor, rara vez llega con fuerza ni exige ser creído. Llega suavemente, un extraño en la tormenta, pidiendo solo refugio, y cuando te atreves a dejarlo quedarse, tiene el poder de calentar una vida, y a veces, con mucha suerte, un mundo entero, para siempre.